Hoy tenemos que hablar de un libro que de nuevo me comí rapidísimo. Y esto está buenísimo porque esas son las lecturas que realmente uno realmente siente y que le dejan algo y que te atrapan y que te entretienen y que te hacen cambiar de opinión y de ver las cosas un poco diferentes. Y hoy quiero hablar de Hijas de Eva, de Angélica Quiñones. Y pues bueno, Hijos de Eva es un libro de Angélica Quiñones, que es una periodista y escritora guatemalteca que tengo que ponerme de pie para aplaudir, porque realmente este último año me he dado cuenta de que la literatura guatemalteca realmente tiene para pelear y tiene para ponerse en lugares de libros y de literatura que merece ser leída, porque he leído a muchos autores nacionales, chapines, que realmente valen la pena, y a veces duele mucho el hecho de que la cultura de la lectura en Guatemala no sea más amplia y no le demos todo el respeto y todo el cariño que tenemos que darle a nuestros escritores, porque realmente hacen un gran trabajo. Y acá Hijas de Eva no es la excepción, es un librazo. Ya se los dije, pero ¿de qué va Hijas de Eva? Pues básicamente es un evento en el cual las mujeres del planeta, todas las mujeres biológicas, desaparecen. Y entonces el planeta se vuelve un planeta de hombres. Y aquí vamos a estar viendo cuál es la historia detrás de el proyecto Eva. El proyecto Eva es la búsqueda científica de tratar de devolver las mujeres al mundo. Y esto es muy interesante porque la forma en la que el libro está escrito no es una historia lineal, digamos, no es una historia donde tengamos los puntos de vista de distintos personajes con una narración omnisciente ni nada de esto, sino que se va leyendo de una forma que creo que solamente alguien que ha trabajado en prensa y que ha escrito para medios puede hacerlo, que es mediante notas periodísticas, mediante blogs, mediante entrevistas. Y entonces este libro te deja en una sensación donde tienes un montón de cosas. Tienes algo de misterio, porque tienes muchas pinceladas de qué es lo que está pasando en el mundo de los hombres y cómo las mujeres realmente hacen tanta falta. Te das cuenta cómo muchos roles empiezan a cambiar, cómo la sociedad empieza a modificarse, pero nunca lo ves de primera mano, sino que siempre lo vas viendo desde la perspectiva de los podcasters, por ejemplo, de entrevistas, de conferencias de prensa, y eso hace que los espacios que tienes tú entre una y otra cosa te los tengas que rellenar tú según lo que tú vayas sintiendo, lo que te vaya pareciendo. Y realmente creo que este no solamente es un libro excelente que te deja pensando qué pasaría si las mujeres desaparecieran, sino que también te ayuda a darle un poco de plasticidad a tu mente mientras estás imaginando qué pasa en los espacios entre un capítulo y otro, que típicamente es entre un podcast y una entrevista, o entre una conferencia de prensa y un correo electrónico, y es divertidísimo. Realmente es un libro que no aburre justamente por eso, y abarca un periodo de tiempo bastante grande. Yo creo que abarca unos 50 años o por ahí. Lo voy a buscar para no mentirles. Sí, alrededor de unos 25 años. Y el final, yo creo que este es un libro que, a pesar de todo, es un libro muy feminista. Sin que te lo
machaque, sin que te lo retumbe en la cabeza todo el tiempo, pero es un libro que nos está poniendo en primer lugar cuál es el factor importante de la mujer dentro de la sociedad, más allá que solamente el de parir hijos, sino que también nos dice cuáles son esos géneros y cuáles son esos espacios que las mujeres llenan y que a los hombres, en un mundo de hombres, tanta falta les hacen, porque en este caso vemos personajes que llevan mucha frustración encima al realmente no poder con sus familias. Vemos a personajes que caen en la explotación de las nuevas generaciones de niñas. Y el final, de nuevo, es un final que no lo puede haber escrito nadie que no tenga una escuela feminista fuerte y te deja pensando. Ese final te deja pensando qué estamos haciendo como sociedad, cómo hemos llegado hasta acá, y el hecho de que pase un evento como este en el que las mujeres desaparecen te haces preguntarte, ¿y si lográramos traer al género femenino de vuelta? ¿Cómo lo haríamos? ¿Lo haríamos de forma más respetuosa? ¿Lo haríamos de una forma más integrada? ¿O cometeríamos los mismos errores que estamos cometiendo hoy? Y por eso creo yo que este es un libro indispensable de leer para todos, porque te deja pensando y te abre la puerta a cuestionarte también un poquito muchas de tus creencias. ¿Qué funciona de este libro? Para mí que algo que funciona muy bien es esta situación de estar contado a través de documentos como por ejemplo correos electrónicos, podcasts, conversaciones, llamadas. Esto hace que el libro sea muy rico, que no sea aburrido, y reduce un poquito la dificultad de leerlo, porque estoy seguro de que si Angélica Quiñones se hubiera decidido a darnos una novela, no sé, al estilo de Cumbres Borrascosas, que está de moda ahora, donde tenemos a un personaje central, otros personajes que se van agregando, se van moviendo, hay interacciones, hubiera sido un gran merequetengue, especialmente cuando estamos hablando de que parte del proyecto que se cuenta en el libro es traer al género femenino de vuelta. Pues podría haber sido difícil y podría haber sido algo difícil de leer, pero la forma en la que está escrito hace que sea muy sencillo de leer y muy disfrutable. A veces te terminas un capítulo y te tienes que leer el siguiente sí o sí, porque va tan bien la cosa y tienes tantas curiosidades y te quedas con tantas dudas en medio, pero es rico. ¿Saben por qué? Porque nos lleva un poquito de vuelta a la época pre-redes sociales, donde aquí hay algún personaje que en algún momento se muere. No sabemos bien por qué, nadie nos explica bien por qué. Hay por ahí habladurías, hay ideas, nos quedan pistas en el aire, pero nunca terminamos de caer en realmente qué fue lo que pasó. Y eso es bonito, porque nos devuelve un poquito a ese proceso de poder nosotros imaginar y cuestionarnos y llenar esos vacíos con nuestra propia imaginación, que creo que es buenísimo. ¿Qué no funciona? Diría de que hay muy poquitas cosas que no funcionan en este libro, pero sí hay algunas cositas que me parecen un poco, que no sé, me parecieron pintorescas, por decirlo así. Es algunas interacciones que se sienten un poquito caricaturizadas, por ejemplo, muy a lo... Un tipo de Fox News le pregunta a las personas del proyecto si se van a trabajar o se van a inculcar valores cristianos y americanos ante las nuevas generaciones de mujeres. Y no estoy diciendo que no sea una pregunta que no se harían este tipo de personas, pero siento que acá queda muy cabal. O sea, es exactamente lo que esperarías y la caricatura que tenemos de ese tipo de personas. Algunas otras ideas como el padre asiático muy cuadrado, que es muy intelectual, etc. Pero creo yo que de alguna manera
esas caricaturizaciones, quisiera decir, de algunos personajes y de algunas situaciones nos sirven también para darle un poquito de contexto a ciertas situaciones y a ciertos personajes, porque la historia en realidad es bien cortita y darles muchísima más profundidad sin meternos a ponerles ciertos estereotipos a algunos personajes, pues hubiera sido un poquito más complejo y tal vez hubiera hecho que nos desengancháramos de la historia. Pero sin duda creo que este libro hay que leerlo sí o sí. No había leído yo nada de Angélica Quiñones y ahora tengo muchas ganas de leer algo más de ella. Ya veremos qué me encuentro por ahí, porque la verdad es que la forma que tiene de escribir, la forma en presentarte el mensaje, la historia es buenísima. A mí me gustó muchísimo y de verdad otro aplauso a un autor guatemalteco que está haciendo las cosas bien, porque eso es lo que se necesita. Y si queremos sembrar un poquito más la semilla de la literatura en nuestras personas, en nuestros jóvenes, tienen que existir más autores que escriban bien y que escriban desde aquí, que es lo más importante. Y pues bueno, creo yo que una idea final es que tenemos que pensar muy bien qué estamos haciendo con este mundo, qué estamos haciendo y qué cosas no estamos cambiando y qué cosas hemos cambiado y nos estamos volviendo a pasear en ellas por ideas arcaicas, por ideas que ya no sirven. Así que, bueno, nada más que continuar recomendando este libro. Hasta la próxima y a seguir leyendo.